Bueno, sobre Brasil hemos hablado bastante con Raúl Sor, pero lo que ha pasado en las últimas horas, no sé si es que había alguna antesala de un movimiento de estas características. El presidente brasileño Jair Bolsonaro removió a una serie de personas de su gabinete y de su grupo de apoyo, y de pronto llegan los 13 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y le renuncian, señalando que la cosa no está para que las Fuerzas Armadas no están para avalar una serie de medidas que está tomando el presidente Bolsonaro, pero advierten de que no tienen ninguna intención las Fuerzas Armadas de entrar en golpes de Estado ni nada de eso, sino que hacer el punto de que no se puede estar utilizando a las Fuerzas Armadas, según lo que dijeron, prácticamente para ir en contra de la lógica que todo el mundo está llevando para enfrentar la pandemia. Raúl, cuéntanos un poco más. Sí, Fernando, fue, si tú quieres, una renuncia antigolpe, porque justamente los militares han dicho, y estamos hablando de los comandantes de las tres ramas, es decir, algo insólito que no había ocurrido en Brasil, y hay todavía un debate de cuánto fue una renuncia o hasta qué punto fueron empujados a renunciar una vez que renunció el ministro de Defensa. Siempre existe dos versiones, ¿no? Una que Bolsonaro les pidió que dieran un paso al costado, y los militares que dicen queríamos dar una clara señal contra la politización de las Fuerzas Armadas, y ellos lo que reclaman es que no se puede, ellos no quieren ser utilizados como mecanismo de presión para, por ejemplo, la disputa que tiene el presidente Bolsonaro con los gobernadores, como lo hemos comentado en otras oportunidades. Brasil es un estado federal y se ha ido dando una tensión creciente entre la mayoría de los gobernadores que quieren realizar algunas cuarentenas, extremar algunas medidas de precaución frente a una pandemia que está creciendo en forma exponencial. Hoy día la cifra de muertes alcanza a 3.668. 3.668. La semana pasada, cuando conversábamos, yo te decía, Brasil se está empinando a las 3.000 víctimas. Bueno, ya han pasado y las muertes siguen subiendo, las infecciones siguen aumentando, y así como se ven las cosas hoy día, la pandemia está fuera de control. El COVID-19 controla vastas regiones del país, y el gobierno, a través de una conducción bastante errática en varios campos, empezando por el propio presidente Bolsonaro, que se ha resistido al uso de mascarilla. La doctora con que hablabas recién subrayó varias veces la importancia de la mascarilla. No he encontrado a ningún médico que cuestione la necesidad absoluta de que tomemos todas las medidas precautorias, de guardar distancia, de lavarnos las manos, de usar la mascarilla. Bueno, Bolsonaro se ignoró todo esto. Y esto sumado a una serie de errores. Recién veíamos al ministro de Relaciones Exteriores, señor Araujo, que además cometió una serie de errores. Fue uno de los ministros, de los 6 ministros que dejaron el gabinete el lunes, y Araujo, que fue un gran discípulo del expresidente Donald Trump, siguió muy de cerca sus enseñanzas y adoptó una actitud particularmente crítica y agresiva hacia China. Y esto generó un abismo, un incordio con China. Y bueno, nunca digas de esta agua no beberé, porque hoy Brasil está utilizando una de las vacunas chinas y está considerando una compra aún mayor de estas vacunas, porque justamente ahí vemos a Araujo, que con el ministro de Relaciones Exteriores de China, con el cual se llevaron muy mal, y China le planteó en forma bastante categórica a Brasil que Araujo era persona non grata.
De manera que los desaciertos de Brasil en materia internacional han sido grandes y, por supuesto, la posición de Araujo y de toda la diplomacia brasileña bajo Jair Bolsonaro quedó tremendamente debilitada con la partida de Trump. Es decir, Biden llega con otra perspectiva y, digamos, su relación con China es diferente, no está dispuesto a hacer un eje con Brasil como esperaba Araujo y Bolsonaro, hacer un eje junto a Estados Unidos y estar a la vanguardia, y Brasil como el jefe regional con Estados Unidos frente a China y parar, como lo perciben ellos, la expansión de China en la región. Bueno, todo esto ha quedado fuera de lugar y Brasil está volviendo atrás y revisando sus alianzas tradicionales y vive un acercamiento a China en el momento en que, digamos, la pandemia realmente no puede golpear más fuerte a Brasil, y claro, siempre puede ser más fuerte, siempre puede ser peor, pero lo que no se ve es la luz al final del túnel para Brasil. Por lo tanto, hoy es un día particularmente triste y difícil para Brasil en su conjunto. Afortunadamente no hay, y en eso coinciden la mayoría de los analistas, y como lo señalabas tú al comienzo, no hay un peligro de golpe de Estado, pero las Fuerzas Armadas han señalado con mucha claridad que están descontentas con la conducción que está dando Bolsonaro que se ha acercado mucho y que ha empleado mucho a las Fuerzas Armadas. Hay algunas señales que también hay divisiones en el seno de las Fuerzas Armadas. Hay quienes en forma más vociferante, como lo ha hecho Bolsonaro, reclaman lo que fue el periodo de la dictadura, y otros que preferirían dejar eso de lado y mirar hacia el futuro, tratando de no abrir viejas heridas. Sí, Raúl, hay un punto ahí en medio de todo esto que está ocurriendo. Los comandantes en jefe que renunciaron plantean que ellos sentían que se estaba utilizando a los militares para, de alguna manera, controlar cosas que debieran tener que ver con la propia política, digamos, y no con las Fuerzas Armadas. Y la segunda cosa, con esta dimisión de estos ministros, yo no sé cuántos gabinetes ha tenido Bolsonaro en el último año y medio, pero yo creo que por lo menos deben haber entrado y salido cerca de 14 ministros. Y de salud creo que son 3. 4. 4. El que está en vigor hoy día es el 4. Por lo tanto, sí, ha habido una rotación muy importante, y lo que queda claro es que la posición de Bolsonaro se ha ido debilitando. Curiosamente, comparado con otros mandatarios de la región, su popularidad todavía es relativamente alta, ha bajado en forma sustantiva, pero las últimas encuestas le dan un 30% de intenciones electorales, lo cual es considerable teniendo en cuenta lo grave que es la situación, pero ahora ya queda claro que Bolsonaro tiene un rival tremendo delante en las elecciones, un hombre que galvaniza a Brasil. Cuando digo galvaniza, hay muchos que se horrorizan ante la posibilidad de que vuelva, pero hay cantidades enormes que no hayan la hora de que vuelva Lula, que gobernó el país durante 2 periodos y que, digamos, para un sector muy importante de la población le guardan un gran cariño y un enorme respeto, y no hayan las horas de que vuelva, especialmente en la región más afectada por la pandemia, que es el Nordeste. Justamente la peor variante, la P1, que está recorriendo Brasil, que es más letal y más contagiosa que otras, justamente proviene del norte, del nordeste del país. De manera que si todo parece que en el 2022
se va a enfrentar con Lula, Bolsonaro. Sí. Y las encuestas señalan de que si esa fuera, si las cosas tal como están hoy día, según las últimas encuestas, Lula ganaría con comodidad. De manera que esto otra vez repolariza a la derecha y la extrema derecha, porque Bolsonaro es más que la derecha, es de extrema derecha, y con un concepto bastante militarista. Hay quienes temen que esto puede generar un cuadro golpista, como tú decías, no ahora, pero hacia las próximas elecciones, y se ha comenzado, estas cosas son especulaciones, a generar el escenario de qué pasaría si Lula gana las elecciones y Bolsonaro no estuviera dispuesto a entregarle el gobierno, es decir, reproducir un poco la situación que se vivió en Estados Unidos una vez que Trump perdió las elecciones y tardó mucho en reconocer su derrota, y prácticamente fue forzado por el conjunto de los poderes del Estado a reconocer de que ya no tenía ninguna otra opción que conceder la victoria a Biden. Bueno, pues algo así podría ocurrir también en Brasil. Por lo menos es lo que se especula a nivel de analistas políticos allá. Ahora, hay una situación que, si tú quieres, en términos de comunicación política clásica, sobre todo en América Latina y en países que tienen historia en términos de irrupción de fuerzas militares en la política, con golpes y todo lo demás, cuando vuelven las democracias, una de las cosas que todos los presidentes tratan, digamos, es de tener muy cerquita a los militares y a la policía. Tú lo ves en distintas partes que el objetivo es tenerlo. Aquí en Chile es increíble, aquí puede pasar cualquier cosa y son nuestros carabineros, son nuestros militares, todo, y siempre, porque tú necesitas tener ese respaldo de, bueno, quienes tienen constitucionalmente el derecho a la fuerza. Y lo curioso que está pasando en Brasil es que, siendo un militar de origen Bolsonaro, ha terminado alienando a quienes probablemente, naturalmente, valga la redundancia, debieran haber sido los tipos que están más cerca de él. Porque yo te puedo asegurar que esta situación, que es inédita, lo que pasó hoy día, debe estar teniendo algún tipo de réplica, algún tipo de onda de segundo orden en el sentido de, a ver, Bolsonaro se debe preguntar, me imagino yo, bueno, ¿con quién cuentan los militares? Me acaban de renunciar tres. Prácticamente la mitad de su gabinete son militares, sí, o militares en retiro, algunos en servicio activo, pero muchos en retiro. Y los militares están incómodos porque ven que es un gobierno, es decir, los militares aprendieron durante la dictadura que los abusos de derechos humanos, que los atropellos, finalmente son juzgados, que se daña el prestigio de las Fuerzas Armadas y nadie quiere cargar con el muerto en última instancia. Y justamente en esta pandemia los muertos son cientos de miles. Es decir, Brasil está superando los 300.000. De manera que, ¿quién va a cargar con la mala gestión, la pésima gestión que ha tenido Brasil durante la pandemia? Brasil hoy es uno de los países con peor performance, con peor rendimiento en el combate contra la pandemia. Bueno, los militares no quieren ponerse ese San Benito y decir, nosotros estuvimos en la gestión y participamos en algo que probablemente, cuando se mire históricamente lo que ocurrió en Brasil, todos los países se va a hacer por decirlo, por usar una palabra médica, un post-mortem. Se va a hacer un análisis de qué ocurrió, cómo se enfrentó la pandemia. Y algunos esperan salir con olor a rosas y otros van a salir con un olor contrario. De manera que quieren los militares estar asociados a una gestión que a ojos vistas es desastrosa. Digamos, la falta de seriedad, la ligereza con que Bolsonaro enfrentó lo que él llamó la gripeciña, y increpó, recién hace semanas lo comentábamos, increpó a los brasileños
por ser llorones y que dejaran de lloriquear y que se comportaran en serio y enfrentaran esta pequeña gripe. Bueno, eso, una vez que pasa la crisis, vienen los balances y te van a pasar la boleta. Y ya yo creo que lo que estamos viendo en Brasil no me pasen, los militares están diciendo, nosotros estamos colaborando, vamos a seguir colaborando con este gobierno, no nos estamos distanciando, pero a cada cual lo que le corresponda, nosotros no nos hacemos cargo de la administración, de cómo se ha llevado adelante la pandemia. De hecho, el comandante en jefe del ejército que renunció había señalado al ejército como un ejemplo, cómo estaban usando mascarillas, cómo habían tomado con la mayor seriedad la pandemia. Y eso fue una de las cosas que enemistó a Bolsonaro con el ministro de Defensa y con el comandante en jefe del ejército. El ejército realmente tomó la actitud que han tomado la mayoría de las autoridades responsables frente a la pandemia. Sí. Bueno, vamos a seguir de cerca lo que está pasando en Brasil. Por cierto, todo lo que ocurre en Brasil repercute en Sudamérica muy grandemente y es nuestro socio comercial probablemente más importante también. Así es que ojo con lo que está pasando con Brasil. Estamos atentos, Raúl, que te vaya bien.